Jesús de Nazaret, en el nombre del Espíritu Santo de Dios y de Jehová Shaddai, Él te da la bienvenida hoy y te dice: hija mía, toma este tiempo para mí. Ámame, dice el Señor. El Señor hoy te llama, hijo mío, te dice: tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y hoy el Señor te invita a nacer de nuevo. A través de Juan nos va a indicar un camino a seguir. Y la verdad, en estos tiempos, con tantos cambios, con tanta opresión y carga, necesitamos prepararnos para ese camino. Y muchos decidimos pues hacer maestrías, doctorados, posgrados, y eso finalmente, ante los ojos de Dios, nos debe enseñar a ser más humildes y más dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Por eso te dice: si quieres nacer de nuevo en el Espíritu, reconócelo. Y ahí en tu hogar ahora mismo el Espíritu Santo está. Él es invisible, pero lo sientes. Esa es la fe. Ese es el nuevo Espíritu en ti. El Espíritu Santo de Dios, que está ahí, que no lo ves, es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando la palabra sale de Jesús, el Espíritu Santo te convence, como convenció a Nicodemo. Nos convence cada día de la necesidad de Dios. El Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento en nosotros, una nueva vida, una medida. Es quien sopla sobrenaturalmente sobre el remanente, y tú y yo, que somos elegidos. Es quien habitó en la medida de Cristo para que Cristo pudiese ser la fuente perfecta de la salvación. Ese es el Espíritu Santo. Cristo nos revela esas tres dimensiones hoy. Un Espíritu de Dios en ti y en mí, como agente nuevo del nacimiento, que hoy pues nos va a lavar, a renovar y a regenerar. Recuerda, dile: Señor, lávame, renuévame, renueva mi espíritu y regenérame en Cristo Jesús. Dile, porque yo no me puedo regenerar a mí mismo si no es a través de ti, Espíritu Santo de Dios. Dile: regenérame. Empieza a declarar ahí donde estás. Dile: quiero pensar ahora en mi nuevo nacimiento, porque vas a tomar hoy esa decisión. Vas a levantar la mano al Espíritu de Dios y le vas a decir: hoy voy a hacer la oración de fe al finalizar el servicio de hoy. Hoy Dios te dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo a tu hogar ahora mismo y dile: no voy a volver a pecar. Concéntrate ahí, no te salgas. Dile: no voy a pecar y te voy a dedicar estas 3 horas a ti. No quiero contristar más el Espíritu Santo para estar preparado cuando el Cristo vivo venga por ti y por mí en el rapto. Ese Espíritu de Dios que vendrá a juzgar mirará el color de tu espíritu, y si está azul te llevará a los cielos, y si está rojo es porque está lleno de un espíritu infernal. Entonces dile: Señor, no te voy a contristar, porque quiero estar sellado para el día de la redención, y pondré mi espíritu, dice el Señor, sobre ti, sobre mí, y viviréis, dice. Y si naciste de nuevo hoy, fue porque el Espíritu soberano sopló sobre ti. Dios te dice hoy, y Juan dice: Dios te dará la medida del Espíritu, estableciendo una diferencia radical en lo que es real y en lo que es ficticio, mostrándote el Espíritu de Jehová. Dile: Señor, hoy me voy a concentrar, hoy voy a dedicarte este tiempo, voy a alabarte, voy a estar ahí atento a ti. Dile: Señor,
quiero ser una nueva criatura y no cambiar. Dile, quiero tener gloria a ti, Adonai. Alábale que Dios te ama. Dile, Señor, yo te alabo y te adoro. Dile, en el nombre del Padre. Cierra tus ojos y vas a declarar lo que vas escuchando. Vas a ver cómo se quita la opresión y la carga y se libera tu mente. Empieza a declarar, cierra tus ojos y ve al Cristo vivo. No te salgas. Empieza a declarar. ¿Quién como Él, Cordero y León, en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Adonai, y en toda su creación, cada pueblo y nación clame a Él. ¿Quién como Él, Cordero y León, en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Adonai, y en toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él. De Jehová, así se mueve el viento y las montañas, así se mueve mi vida por ti, declara. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre, porque soy adorador, así como David cantaba. Aleluya, Adonai, siente la presencia. Mira cómo se lleva la opresión, la carga se va. Dile, Señor, estoy aquí porque quiero ser una nueva criatura, porque quiero vivir en ti, Espíritu Santo de Dios. Llamo a ti. Oh, Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Adonai, y toda su creación. De Jehová, somos hijos del Padre. Dile, te alabo, Jehová Santo, te alabo sobre todas las cosas, porque hay poder en su sangre, en la sangre de Cristo hay poder. Dile, yo te alabo, Espíritu Santo de Dios. Eres santo y poderoso. Yo te alabo, Señor. Empieza a alabarle. Dile, Señor, yo te alabo en el nombre de Cristo. Dile, hay poder en su sangre. Se mueve el Espíritu en tu hogar. Espíritu Santo de Dios, mueve acá. Yo soy
Empieza a clamar. Clama a Él en lo alto. Dile, Señor, clamo a ti, Espíritu de Dios, clamo a ti. Cierra tus ojos, no te salgas. Dile, Señor, aquí estoy. Te amo, dile. Te amo. Espíritu Santo, empieza a actuar en cada corazón ahora mismo, para que haya un nuevo nacimiento. Empieza a transformar el corazón. Quiero estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y la muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo.
Jesucristo. Y quiero estar en tu presencia ahora mismo. Y que empieces a liberarme de ti. Empieza a transformarme. Tócame, Espíritu Santo. Declara. Dile, Señor, tócame. Tócame ahora mismo. Transforma mi espíritu. Dile. Cierra tus ojos y declara. Espíritu Santo de Dios, tócame con tu fuego de poder y transfórmame. Empieza a actuar sobre mí ahora mismo. Quiero que se vaya la opresión. Quiero atar lo que dicen de mí. Dile, quiero romper la hechicería, la brujería, todo conjuro en el nombre del Señor Jesucristo y por su sangre. Dile, Señor, tócame. Limpia mi mente, mi corazón y mi espíritu. Dile, transforma mi mente y haz resplandecer tu rostro sobre mí y pon paz. Empieza a actuar porque soy altar tuyo y empieza a llenarme y a limpiar lo que está sucio en mí. Quiero ser una copa que vaya a rebosar del Espíritu de Dios. Quiero ahora mismo que empieces a sacar lo que me hace daño. Quiero que me liberes. Dile, libérame, Espíritu Santo. Declara, libérame, Espíritu Santo. Dile, Señor, tómame, transfórmame y conóceme. No quiero ser igual que ayer. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona en Cristo Jesús y con su carácter. Transfórmame y lléname, dile, en el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a comprender el mensaje y a descifrar estas escrituras que tienen una profundidad del cielo. Hoy vas a comprender muchos códices, mucho entendimiento. Debes estar ahí concentrada y concentrado. No te puedes perder en ningún instante, porque el Espíritu Santo te va a hablar hoy para que ese cambio de ser una nueva criatura suceda. A través de Juan 3, Él nos va a enseñar a nacer de nuevo. Y el Espíritu de Dios te va a hablar hoy. Y dile, estoy lista y estoy listo a recibir, a comprender tu palabra. Dile, estoy preparada y preparado ahora mismo, Señor, para que tú empieces a trabajar en mí a través de la palabra de Dios. Dile, quiero, Señor, que tú transformes mi ser. Dile, toma este momento, Padre, para transformarme, para llenarme. Dile, Espíritu Santo de Dios, dile, tócame y lléname. Vas a ir a la Reina Valera, a la palabra de Dios. Vas a ir a Juan 3. Juan 3. Y vamos juntos a leer Juan 3. Y la primera pregunta que el Espíritu nos hace, y tomas control de mí, para que no haya nada humano, sino del Espíritu, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de esta boca, a través de este tu siervo. Y el Espíritu de Dios pregunta a la humanidad de por qué los hombres aman las tinieblas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué aman las tinieblas? ¿Y quién entonces puede hacer que un hombre ame la luz en vez de las tinieblas? ¿Quién puede hacer eso? ¿El Espíritu Santo de Dios? ¿La sangre de Cristo que tiene poder? ¿Quién puede transformar las tinieblas en luz? ¿Quién? ¿Dios Padre Omnipotente? Dice Jesús y Nicodemo.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces allí en Jerusalén vimos que hay un Sanedrín, y en ese Sanedrín están los fariseos. Pero había un hombre especial. Ese hombre se llama Nicodemo, y es el principal entre judíos. Nicodemo hace parte del máximo tribunal judío, que en ese momento eran 71 miembros. Y su pertenencia con los fariseos lo situaba como guardián de la ley de Moisés. O sea que Nicodemo era un experto en la ley de Moisés. Y luego Lucas, en el Nuevo Testamento, llama a este grupo de fariseos, les dice ciegos, guías de ciegos. ¿Y por qué los llama así Lucas? Y Nicodemo ya no es un ciego, él ya se hace una excepción notable, un hombre de posición que busca la verdad con humildad genuina. Por eso al iniciar hablamos, no importan nuestros títulos, nuestro conocimiento, sino que importa ser humildes ante el Señor y aprender de Él. Esa es la verdad con humildad genuina, que significa vencedor del pueblo. O sea que eso nos hace vencedores, porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso, para contestar la primera pregunta, ¿por qué y quién nos saca a la luz? El que nos saca a la luz es la Trinidad, Dios, Padre e Hijo. ¿Y por qué lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte? O sea que no importa tu posición, tu credo, lo que sientas, lo que seas, tú eres amado de Dios y tienes un valor en las Escrituras. Y dice Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está con Dios, con Él. Entonces, sin embargo, uno pregunta, ¿por qué vino de noche? ¿Será que eso es casualidad? Juan usa la noche como una forma teológica. Nicodemo aún vive en tinieblas espirituales. Aunque es religioso y tiene conocimiento intelectual, siendo uno de los más preparados de Israel, él toma la noche para que los fariseos no se dieran cuenta que estaba aprendiendo del rabí, de Jesús, porque en la noche hablaba con Jesús. Y esa visita nocturna demuestra el paso de fe, aunque esta fe fue tímida al principio, pero fue real. O sea que venir a las Escrituras no lo condena. Venir a la Escritura hace parte de la fe. Y entendamos que así tengamos un poquito de fe y sea débil, es fe. Y su razonamiento de Nicodemo es sano, porque los milagros de Jesús son prueba de que Dios está con él. Y por eso lo llama Rabí, que es el máximo título de maestro, reconociéndolo como su autoridad. O sea que pasa a ser un discípulo de Jesucristo y a dejar aparte la ley de Moisés, la ley de formación rabínica formal en la Torá, para recibir la ley de la gracia en el Espíritu Santo. Mire cómo Nicodemo reconoce todas las señales. Por eso en la alabanza decíamos, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer hechos sobre Dios no es suficiente para la salvación. La fe genuina produce obras. O sea que el Señor te está diciendo hoy, toma ese poquito de fe y acrecéntala, llévala a otro nivel, a un nivel de fe milagrosa, donde puedas atar demonios y que cuando tú camines los demonios tiemblen. 3. Y respondió Jesús y le dijo. Mire cómo responde Jesús y le dice, de cierto os digo, Nicodemo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Esto indica que Nicodemo sabía la condición absoluta que vendría con el Moisés en la Torá. El Moisés hablado desde el Antiguo Testamento, el Mesías. ¿Y qué hace Jesús? Ignora el elogio de Nicodemo y va directo al problema. O sea que Jesucristo le dice, este es el problema. Tienes que volver a nacer. Entrar al reino no depende de tu conocimiento ni de tu posición religiosa en el Sanedrín, sino de un nuevo libertad. Y le dijo, de cierto, o sea, amén, amén. Señala la verdad con la máxima autoridad. O sea, que aquí el amén, amén, sella a Nicodemo y le dice, recibe el reino al nacer de nuevo, renovando tu espíritu, tu interior, tu mente y tu cuerpo. Sabemos que el ser humano está compuesto por mente, cuerpo, espíritu. Que cuando pecamos, el espíritu se contricta. Mas cuando oramos y estamos en comunión con Dios, el espíritu sube y la carne baja. Y en la mitad está el cuerpo llevándonos para el bien a la derecha o para el mal a la izquierda, o siendo parciales. El cuerpo es una parte que encapsula el espíritu, y el espíritu es la esencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios desprende un pedazo de su espíritu, lo entrega a nuestro nacimiento, cuando el vientre de nuestra madre recibe la unción y el espíritu entra en el cuerpo. Pero el espíritu es de Dios, nace con Dios y vuelve a Dios. ¿Y por qué tenemos tan gran privilegio? Porque somos hijos del Padre, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Entonces nuestro cuerpo debe aprender a la tierra, siendo terrenal, a mantener una condición del espíritu, para que nuestro carácter, vivencias, sean de espíritu y no se cautericen por la carne. Por eso vemos una sociedad actual donde las personas en algunos países perdieron el sentido humano y son como máquinas, sin emociones, sin vida. Entonces Dios nos invita hoy a que renovemos el Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra, porque el reino es personal, espiritual y propio. No viene por medio de nadie, no hay intercesores. Solo tú en la relación con Cristo llegas al Padre. Y para que nazcas de nuevo, no de semiente corruptible, que es la de la carne, sino de incorruptible por la palabra de Dios, necesitas permanecer en comunión, en adoración y alabanza. Entonces Dios te dice, oye, Nicodemo, nacer de nuevo, anotem en griego, o sea, nacer de arriba. Es una transformación divina y radical que nosotros debemos hacer y mantener, porque nadie puede ver el reino de Dios sin la regeneración del Espíritu Santo. Ni el fariseo más devoto, ni el líder más respetado en la congregación, ni el religioso. No podemos ver a Cristo si no nos bautizamos y nos liberamos. Por eso en la alabanza de hoy decía, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios ya había anunciado a través de Ezequiel este acto hoy en tu vida. Hoy Dios te dice, nace de nuevo y conoce el reino de Cristo entre vosotros, tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposo. Dios te recuerda hoy, conóceme y sé humilde. Y Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces la incomprensión de Nicodemo lo lleva a una genuina confusión.
Y esto nos demuestra la limitación de la mente humana que intenta comprender las cosas celestiales que solo Dios en su razonamiento natural, espiritual, revela. Pero usted con todos estos 5 años, 7 años que ha estado cada domingo, ha aprendido a tener esa revelación en el espíritu, más no en la carne. Y 1 Corintios 2:14 te dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso usted camina, y cuando voltea a mirar, ve en el Espíritu, ve a las personas, comprende su estado. Y a veces tiene que ser fuerte para que las personas cambien, o a veces tener amor hacia las personas. Nacer de nuevo nos trae a entender que es nacer del Espíritu en fuego. Entonces respondió Jesús de nuevo a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahora le complementa, nacer de nuevo, y le dice, naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Y por qué? Pues resulta que el tabernáculo, como en la alabanza, el tabernáculo es espiritual. Y el tabernáculo necesita que el espíritu en el cuerpo incorruptible esté puro y santificado. O sea que aquí no hacemos referencia a un nacimiento físico del líquido amniótico en la madre cuando nos da a nacer, sino que se refiere al nacimiento de la palabra de Dios, que a través de la palabra de Dios nos purificamos y nos limpia como agua que quita mancha, como cuando usted lava, ¿sí? Quita las manchas. Esa es la obra, el lavar, que hace el Espíritu Santo en la obra transformadora, por fe activada en tu bautismo. O sea que cuando desciendes en agua, declaras por fe, recibo el Espíritu Santo, y Él viene y te lava, te limpia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra limpia y el Espíritu regenera, y ambos son los espíritus e instrumentos divinos del nuevo nacimiento que buscamos todos nosotros. Efesios 5:26. Y Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, aquí tenemos el cuerpo, alma y espíritu, y le está diciendo, tus actos de carne son de carne, mas los actos de tu espíritu son comunión y gozo, donde el espíritu está bien. O sea que la naturaleza caída de Adán solo puede reproducirse por la misma profundidad devastadora del orgullo humano, porque el orgullo activó en Caín para matar a su hermano. Solo el Espíritu Santo puede impartir vida espiritual. Ningún esfuerzo moral, ninguna educación religiosa, ningún rito puede reproducir lo que el Espíritu de Dios hace solamente en el corazón humano. O sea que tanta letra mata, mas cuando vives en el Espíritu, tienes un nuevo corazón. Por eso la alabanza decía, pon en mí un corazón limpio, un corazón puro. Cree en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué es un espíritu recto? Es la persona que hace las cosas bien, que cuando le dan más vueltas devuelve lo que no es suyo, que paga sus deudas, que no declara maldad, que se comporta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque es que estas cosas se disciernen del Espíritu. Y Dios le dice a Nicodemo, el Señor Jesucristo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. O sea que Jesús anticipa la sorpresa de Nicodemo y la reconoce con gentileza. Le dice, no te maravilles, porque esto es del reino. Él te dice, esta es la necesidad universal. El uso plural del universo amplía la necesidad de Nicodemo y la extiende a todos nosotros.
O sea, la hace universal a toda la humanidad. No hay ninguna excepción aquí en el llamado que el Señor nos hace de nacer de nuevo. Llama a judíos, judíos ortodoxos, gentiles, laicos, cultos, no cultos, religiosos, ignorantes, no ignorantes, no importa raza, color, origen, no importa. Solamente basta porque todos tenemos un corazón igual. Dejar ese corazón de piedra por uno de carne. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a través del bautismo somos reconocidos a Él. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, imagínense el poder de los vientos, de los mares, del estruendo del sonido. Eso es lo que sucede cuando naces de nuevo. La tierra se estruenda, los vientos soplan fuerte. Ese es el Rúa, el Jehová que se activa en tu nacimiento. Es la misma palabra neuma, que es espíritu, que significa viento. Y es la soberanía y el gobierno del Espíritu Santo, que es soberanía real, audible y perceptible con todos sus efectos. Por eso usted a veces le tiemblan los pies, usted siente fuego del Espíritu de Dios. Su origen y su destino escapan del control humano. Nadie puede manejar el Espíritu Santo de Dios, porque para el creyente sus efectos son visibles, porque transforma nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no hay transformación de vida. Mas todos los que le recibieron, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si eres creyente, Dios te eligió, no fue por voluntad de sangre, sino por su voluntad. No por tu carne, sino por la voluntad del propósito de Dios que ha puesto en ti. Y después de todo esto, Nicodemo le dice a Jesucristo en Juan 3:13. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta es una pregunta de asombro abierto y también de admiración por parte de Nicodemo. Ya lo objeta. Ya empezó en él la obra regeneradora. Ya hay fe, ya entiende. Pero pregunta, ¿cómo es posible que esto tan profundo ocurra? Que no entiendo. Eso mismo le pasa al ateo que no cree y se transforma cuando declara creer. Al que está en la oscuridad cuando declara ver la luz. Cuando quiere cambiar del umbral, de la resistencia intelectual y de la disposición para recibir en fe. Eso es lo que les decimos. Tengan ese cambio sutil de la transformación del espíritu gracias a la fe. Ahora, bien, la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Y cómo sientes? En el espíritu. Y respondió Jesús a él, después de que le dijo, ¿cómo haces esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, Nicodemo? ¿Y no sabes esto? Está contrastando la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la Torah, con la ley de la gracia del Señor Jesucristo. Y le dice como le dijo Lucas, eres un guía de ciegos, así como los fariseos. El mismo velo queda sin alzarse en la lectura del Antiguo Testamento. Cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Por eso en la alabanza decía templo, rompe el velo, abre la puerta, permíteme entrar que te seguiré y te adoraré. Ese es el velo. Y ahora Dios te está diciendo en este tiempo, mira, levanta tus ojos como Abraham y mira alto.
no solamente en la academia, en lo intelectual, sino en la materia bíblica. Invita a todos los pecadores, nosotros que somos pecadores, a que dejemos de estar muertos espiritualmente para estar vivos en el espíritu. Porque solo bueno es Cristo, nadie más. El resto somos humanos terrenales y debemos reconocer que fallamos. De cierto te digo, le dijo Jesucristo a Nicodemo, que los que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y no recibís mi testimonio? Claro, venía el Señor Jesucristo de recorrer alrededores con los discípulos, venía a estar en Jerusalén, y escuchaban y dejaban. No entendían. Y claro, ahora el Señor Jesucristo le reclama a Nicodemo y les dice: si yo lo he visto, lo viví, es por lo que hablo. Y por eso testifico. Y el concepto sabemos, no está hablando el Señor Jesucristo solo. Y hemos visto, no está hablando solo Él. Refiere a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, porque la Trinidad es uno solo. Y también habla de sus discípulos que estaban ahí al lado. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está hablando de las realidades celestiales. Nos está contando de cómo es el tabernáculo. Él no especula, Él testifica lo que conoce desde adentro porque Él es el creador. Nadie más subió al cielo para traer este testimonio. El que conoce porque viene de allí. Él es el Verbo que se hizo carne. Él es el Cordero de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nosotros, eso anunciamos. Y aún no recibimos en este tiempo. Aún pecan las sociedades. Aún peca Jerusalén. Su incredulidad en el Mesías y su judaísmo oficial están yendo en contra del mismo evangelio, con prácticas que van en corrupción a la Biblia, en corrupción a la ley de Moisés, en corrupción a la ley de la gracia. ¿Y qué siente Jehová Hashem? Si ama a su pueblo, ¿qué siente de nosotros que pecamos? ¿Acaso no representamos a Nicodemo? Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, ni siquiera le damos el nivel al Señor Jesucristo. Estamos tan bajitos de nivel. Es como cuando usted habla con alguien que tiene un doctorado y usted está en un colegio, en una escuela o en primaria y quiere hablar igual que el doctor. El doctor pasó 20 años estudiando. El hecho de ser un PhD, un doctor, son 20 años. Hacer las cosas bien. Y esta persona, ¿cómo hablaría con un doctor? Es lo mismo que está diciendo: la altura de Jesucristo no es nuestra altura. Nuestro conocimiento es el mismo de Él. Esa es la singularidad absoluta de Cristo, la altura ministerial. Y esa es la revelación como fuente de la naturaleza del Hijo que se hizo hombre, el Hijo del hombre. Y nos demuestra a través de su preexistencia cuando caminaba antes de la creación y su glorificación cuando fue resucitado y se sentó al lado de Jehová, al lado de Dios en el trono. O sea que la fe comienza donde el entendimiento termina. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los patriarcas, a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, nos dice: escucha, hija, escucha, hijo. Si no quieres escuchar a patriarcas, escucha ahora la obra de hoy del Hijo. Porque no hay maestro alternativo, no hay otra vía de conocimiento de lo eterno, sino que es Cristo.
Por eso Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pero le decimos: Señor, queremos caminar en el camino de la luz de Cristo, no alejarnos y empezar. Dile: quiero entender las cosas celestiales, declara. Quiero entender la obra celestial. Mira que Jehová se te va a revelar en sueños, en visiones, porque crees. Y Juan 3:13 le dice Jesucristo nuevamente a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo del Hombre es el único que ha estado en el cielo y reafirma su naturaleza divina y su preexistencia, porque el Verbo es Dios. Porque ningún hombre, ningún ser ha habitado en el cielo y ha descendido para revelar sus misterios, excepto el Señor Jesucristo. O sea que esta cláusula es importante, que está en el cielo, en el tiempo presente, indica que incluso su encarnación, Jesús mantenía comunicación y comunión eterna con el Padre. O sea que el Señor Jesucristo en el monte: pasa de mí esta copa, comunión, en la cruz, cuando descendió al Hades, y en el Hades tomó las llaves del infierno y ató el mal. En el Hades, cuando el Señor Jesucristo le habló a los patriarcas y les dio la oportunidad en el seno de Abraham que le conocieran y le aceptaran como Dios. Y llevó sus patriarcas, y son los 24 ancianos alrededor del trono, Apocalipsis. Y los patriarcas, Moisés, todos le conocieron a Cristo porque es Dios, y se los llevó del seno de Abraham al cielo, y allí Él es coronado a la diestra del Padre como el único Dios, el digno para abrir los sellos, de los cuales ya abrió 6. Y todo eso es parte de la comunión, de entender la verdad y de entender la obra redentora de nuestro Señor, ahora en nuestro tiempo, porque nosotros también vamos a ser asimismo crucificados, y como dice la comunión, nuestro cuerpo también será entregado por vosotros, y nuestra sangre. Y así como dice, ojo aquí, Juan 3:14, y le dice el Señor Jesucristo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miren que la serpiente de bronce refleja la crucifixión, o sea, la cruz de Cristo. Resulta que cuando el pueblo salió de Egipto y daban 40 años vueltas por el desierto, por su forma de ser, por su rebelión, un castigo que envió Jehová, Dios, sí los castigó, y envió a serpientes a que les mordiera el tálamo, y era tan fuerte el dolor que no lo podían soportar. Entonces intercedieron a Moisés y le dijeron: Moisés, habla con Dios para que no nos castigue más. Entonces Dios les dijo: levanten una serpiente de cobre, y que cuando los muerdan las serpientes, miren al centro la serpiente, para que sanen. Donde Moisés levantó una serpiente de bronce en un palo, para que los israelenses mordidos la miraran y vivieran. Esto preconfiguró la precisión de la cruz, el pecado cargado sobre el símbolo, la serpiente que es Cristo, elevado públicamente para la salvación mediante la fe, mirando a Cristo, o sea, ser levantado. Y ahí es levantado en la resurrección. O sea, la elevación de la cruz y la glorificación demuestran el poder de Jesucristo, y de cómo la ley de Moisés demuestra la ley de la gracia de Cristo, la predice.
al que no conoció pecado, o sea, el Señor Jesucristo, por vosotros y nosotros se hizo pecado, para que vuestros y nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí fue cuando el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de ser hijos de Dios. Porque cuando estaba en el Edén, éramos hijos puros, pero perdimos eso por Adán y Eva. Y aquí lo recuperamos en un nivel, pero podemos alcanzar la divinidad, depende de nosotros. 3:15, para que todo aquel que en él cree, o sea, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la palabra todo aquel representa una apertura universal de la gracia. Por eso se llama la ley de la gracia, porque en el tiempo de Moisés no había la gracia. Sin excepción, nos está diciendo de raza, sexo, condición social o su historial de pecado, que tan malo o bueno sea. No, aquí te está diciendo, hijo mío, si tú tienes fe, el Hijo te levantará. O sea, tendrás que ver la serpiente de cobre y vivirá Jesucristo resucitado en ti. Y la vida eterna, ya que no es una duración infinita, solo es infinita en el juicio del tribunal. O sea, ¿qué nos dice? Que tengamos nuestra fe en confianza viva en Cristo Jesús, para que Él nos transforme y nos lleve al Zoé, a la vida eterna. ¿A través de qué? De la comunión con Dios. Porque sabemos que el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso nos dice en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este bloque es impresionante, es sobrenatural. Y Nicodemo es cada uno de nosotros, a veces crédulos, a veces incrédulos. A veces que tenemos que vivir una prueba para aceptar a Cristo. A veces porque no queremos, porque somos ignorantes o por omisión. Más ignorantes no nos emite del juicio. Por eso es bueno aprender la palabra para ser conscientes en el juicio. Y más para los que se echan atrás en la palabra. Dice que no hay mayor maldición de aquel que fue postrero en el tiempo. Dios nos dice, esto es serio, porque de tal manera amó Dios al mundo que no le importó dar a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apréndase esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea que deja de ser unigénito, primogénito, para darnos la oportunidad. Mire que este versículo resume toda la Biblia completa. Lo resume. Es un evangelio muy miniatura. Condensa toda la teología de la redención. ¿Y cómo condensa? En 4 ejes. El amor de Dios como motivación. Porque así como le dijo al profeta Oseas, es tanto mi dolor por Israel que tendrás que vivir mi dolor y casarte con esa mujer de la calle. Y aguantar su infidelidad para que sientas el mismo dolor de infidelidad que Israel crea en mí. Y las tribus del norte pecaban. Y Oseas declaraba lo que sentía Dios por el pecado, mas él sentía el mismo dolor. O sea que la entrega de Dios de su Hijo fue un dolor muy fuerte para él, porque lo ama. Pero la fe de Dios, la fe del Señor Jesucristo, es la condición eterna de salvación para nosotros. Es el resultado. Por eso dice, de tal manera, no habla de la cantidad, sino de la calidad del amor. Qué difícil es amar así. Si pudiera amar así, sería todo tan diferente. Dile, Señor, enséñame a amar, porque en mis fuerzas no puedo.
quiero, como tú, Cristo, tener un amor que actúa, que se sacrifica, que da lo más precioso de sí. Aunque yo no puedo, yo sé que tú sí. Y dice, el Verbo ha dado, o sea, una señal, un acto histórico, concreto e irrevocable, porque Él no nos deja perder. Él va por la oveja que se descarrila, va por ella, oveja, la jala, porque Él quiere que todas sus ovejas tengan vida eterna, porque Él es el pastor, Él es el rabí. Porque todo este acto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que camináramos y viviéramos con Él. ¿Usted se imagina tener la oportunidad de ir al pasado, de caminar con Él, de besarlo, de abrazarlo? Sería algo tan maravilloso. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En los manuscritos etíopes, el libro de Enoch, en los ocultos, habla del Dios de poder, del Dios que libera, no del Dios oveja. Él es Dios en todas sus condiciones y se mostró como una oveja. Lo cachetearon, se hizo menos que un gusano por amor a nosotros. Imagínense, porque Él sabía que venía a salvarnos. Pero también como Dios, con pies de bronces, ojos de fuego, rostro que ilumina, vendrá a juzgar con poder, con espada. Porque la primera venida en este tiempo fue para la salvación, y Dios no tomó carne para castigar, sino para rescatar. Ahora en Apocalipsis vendrá con juicio, con poder, como león, no como oveja. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde Adán. Por Adán llega el pecado y por el Señor Jesucristo se establece el pacto, lo que se perdió. Esa distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo es nuestra clave para nosotros como predicadores, llevar el Evangelio. 3:18 dice, en el que él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quién cree en Él? Todos nosotros. Por tanto, no seremos condenados. Pero hay de ellos que no creen, que donde el Evangelio no ha llegado. En este momento están condenados. Entonces, tú tienes que viajar a otras partes del mundo, lleva el Evangelio a los que no lo conocen. Porque es que la condenación es una condición presente en la tierra, no una sentencia futura. Es el estado natural de quien permanece fuera de Cristo, del que ha sido bloqueado de la palabra. Por eso debemos trabajar en que conozcan la palabra, porque creer no añade condenación, la quita, porque creer es fe. El rechazo que Jesús denuncia es el rechazo deliberado y continuo, no la duda momentánea ni la búsqueda sincera como la de Nicodemo. Dios nos está diciendo, cree en mí por fe, no como Tomás, que tuvo que meter el dedo en la llaga. Cree en mí por fe. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no aman conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que empecemos a amar a Dios en el Espíritu. Amar a Dios en el Espíritu es a través de las alabanzas, a
a través de la poesía, a través de la música, de leer la palabra, de profetizar. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando iniciamos la lectura de este evangelio, la pregunta fue: ¿por qué el hombre ama la oscuridad? Y muchos contestarán: porque satisface mi carne, porque quiero, porque aman la oscuridad, aman el pecado. Muchos son brujos, brujas, practican el satanismo, hacen maldad y se meten más en la oscuridad. Tanto así que cuando los ves, no hay brillo en su retina, no hay brillo en sus ojos, porque la oscuridad les llena su mirada. Y realmente para ellos la condenación no es arbitraria ni injusta. Si los hombres aman las tinieblas, es porque a esos hombres la luz expone lo que hacen, sus obras, su maldad. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas no quieren ser expuestas a la sociedad, ni al mundo, ni a los amigos, que nadie se dé cuenta de lo que hacen. Por eso se mantienen en la oscuridad. Todo esto se fundamenta en querer salir de las tinieblas a la luz a través de una elección moral. Quiere decir que puede ser libertado de la oscuridad. Los que rechazan el evangelio, en segundo grupo, son los ignorantes que no han escuchado la palabra. Están en oscuridad por ignorancia. Y toda esta oscuridad revela el estado del corazón humano sin regeneración. Entonces aquí es cuando Jesucristo les dice a los que están en oscuridad: debes nacer de nuevo a través del Espíritu, a través de las aguas. Nacer de nuevo no es hacerse videos en la cabeza, no es querer cambiar lo que quiero que vean de mí, ni mostrar lo que no soy a la sociedad. Nacer de nuevo es romper todo video, toda película, todo entorno que no viene de Dios. Es aceptar con conciencia divina y con realidad y verdad ser una criatura de Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso el creyente es luz, es transparente, no tiene nada que ocultar. Y si comete pecados, necesita arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios. Y le dice en Juan 3:20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. ¿Y cuáles obras? Las de la carne. ¿Quién quiere ser reprendido por algo que hizo? ¿Y cómo quiere ser reprendido? El que hace el mal huye de la luz, porque quien ama el pecado evita la santidad, porque la santidad lo expone. Esto se cumple no solamente para grandes pecadores, sino para religiosos, cuya justicia propia no resistiría el escrutinio de la luz divina. Hablo de apóstoles, hablo de grandes profetas que están en el mundo y que muestran cómo hay santos también. Todos son expuestos al escrutinio de la luz divina, no del hombre, sino de Dios. Porque todos los que en tales cosas se ocupan son abominaciones o abominables para Dios. Y a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Mucho cuidado, hombres y mujeres, que vayan en contra de los hijos de Dios, de hombres que hacen esta obra. Cuídense, no declaren, no actúen, no maquinen
no pequen en contra de los hombres de Dios, porque de Dios trae su ira sobre todos los hijos de desobediencia, dice el Señor. Respeten al creyente, al hombre de Dios, el que está en luz. No dejen que la luz, que las tinieblas actúen. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que practicar la verdad es vivir en integridad y alineamiento con Dios. Un creyente no tiene nada que ocultar. O sea que usted tiene que andar con la frente en alto. No tiene que temer, no tiene que agacharse. No, usted no tiene que hacer eso. Porque usted tiene el respaldo de Dios. No porque seas perfecto, si te falta un bracito, un pie, no hay problema, eres respaldado por Dios. Y Él ve las obras que vienen de ti como fuente hacia los demás. Como a la misma obra que hizo Nicodemo en la noche. Cuando Nicodemo quiso salir de la oscuridad y dar el paso. Ese es un llamado para Israel. Salir de la oscuridad para llegar a la luz del Evangelio. Para honrar a Jesús. Mire que cuando Nicodemo caminó finalmente y entendió por fe, la iluminación se completó en él. Y le dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, no decir mentiras, andar en los dones del Espíritu Santo, tener una vida correcta, ser testimonio, tener templanza, sí, hay que ser fuerte. Y a los diablos hay que andarles duro, parados, declarando, rompiendo, atando. Hay poder, hay guerra espiritual en el creyente. El creyente puede atar, porque lo que ataremos en la tierra será atado desde los cielos. Y usted tiene que pararse y ser fuerte. Usted es luz en la oscuridad, y la luz manda sobre la oscuridad. O sea, nosotros mandamos sobre demonios. En el nombre de Jesús. Amén. A través de su sangre. Amén. A través de la resurrección. Amén. Amén. Ese es el propósito. Amén. Qué bonito es caminar y tener un respaldo, ¿cierto? Por eso el Señor Jesucristo envió de a dos. En mi caso caminamos mi esposa y yo en órdenes de Jesucristo para llevar el Evangelio. No más, no queremos caminar con nadie más. Y nuestro gobierno es de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y entonces está la iglesia, que es la esposa, o sea, nosotros, el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, y Dios Padre, el juez. Pero resulta que cuando vino el Señor y el Verbo se hizo carne, Él también tuvo un amigo aquí, el amigo del esposo. Y dice en Juan 3:22, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo es bautizar, sacar demonios, dar la palabra, limpiar, lavar el espíritu. Pero resulta que al otro lado del monte Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allá había muchas aguas, y veían y eran bautizados. Entonces habían dos puntos de bautismo, a este lado de la montaña y al otro lado de la montaña, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos, Juan y los judíos, acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, oye, Rabí, mira, Rabí, que el que estaba hablando contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora bautiza, y todos vienen a él, y aquí tú, ¿qué pasa? Dos bautizando en el Espíritu. ¿Ya que el trabajo viene de dos? Dos ministerios coexistieron por un tiempo, pero lo que ve el hombre no es lo mismo que ve el Espíritu. Los hombres veían contienda y ego ministerial. Por eso hay tanta contienda en las iglesias, por la posición, el control, el dinero, el diezmo, el control de las personas.
Por eso, hace más de 1000 años, viene ese control y se ocultó la verdad. Nada de eso hace parte de la esencia del servicio del bautismo. Ni pagar por un bautismo, ni pagar por una liberación, no es un negocio. Y eso es lo que fundó la iglesia hace más de 1900 años, cuando la fundó en Roma Constantino. Dijo, ya no puedo más con estas rebeliones de cristianos, fundemos con Pedro la iglesia, y se nace la iglesia del pontífice. Y dijo, ya no tendrá religión romana, otomana, sino que será el pontífice, el papa. Y heredó el poder, ya no en guerra de batalla, en el dominio de las legiones romanas, sino en un dominio en la región del Vaticano. Lo hemos estudiado. Pero aquí vemos el concepto de Jesús y Juan bautizando en 2 ministerios limpiamente. Y tras derecho le dicen a Jesucristo, oye, ¿quién tiene más autoridad de ti, Señor Jesucristo, y Juan? ¿Quién bautiza más? Qué ofensa para el Señor. Así es cuando nosotros actuamos. ¿Qué piensa el Señor de nosotros? Nos dice que no tengamos rivalidad. No hay rivalidad en las iglesias, no hay rivalidad en nada. Somos cuerpo de Cristo, todos somos igual, todos somos siervos. Aprenda, siervos, no amiguis de Cristo. Así que el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, que yo hago aquí una parte que es predicar, hay otra parte, otro pastor hará la función de liberación, y habrá otro pastor que hace la labor de Juan. Y los 3 somos lo mismo, siervos. Aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Dios, mire, ser pastor son 5 labores. Y tan solo como pastor puedo hacer la de predicar. Imagínese el honor que tiene ser un pastor de la iglesia. Mire el honor y la posición ministerial, la posición celestial. El respeto que se debe tener a los pastores que hacen la obra, el verdadero creyente. Y cuando le reclaman así al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se queda callado por prudencia. Pero Juan no. Juan responde y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por eso le digo, ese pastor que tiene las 5 condiciones y las hace bien, fueron dadas del cielo. Juan y ese pastor no reivindica sus méritos, ni está defendiendo su ministerio, ni compite con Jesús. Reconoce que todo lo que tiene es tan solo un llamado, una autoridad y su audiencia, que son los que escuchan la palabra. Todo esto es un don que Dios nos da a los pastores. Es una teonomía radical que hay que entender, donde su fundamento es la humildad auténtica, pero la fortaleza y templanza. No hay espacio para el orgullo. O sea que un hombre de Dios no tiene orgullo, porque reconoce que en él está la gracia de Dios. Por eso somos humildes, pero con templanza. Mira que hoy te quiere decir el Señor que tú tienes un llamado, porque la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Y ya se está acabando el tiempo de dispensación, viene el último gran avivamiento. Y te dice, te invito, hija. Dios te dice, crea tu ministerio. Dile a Jesucristo que tú quieres ir a un parque y hablar de Dios, hazlo. Toma ese espacio para crecer. Empieza a dar fruto. Y verás que todo el crecimiento de Dios, mujer, te hará crecer. ¿Qué tienes que no hayas recibido, mujer? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice el Señor. Juan 3:28. Ya pasa ese reclamo, Jesús queda callado, Juan contesta. Y ahora dice, vosotros mismos me sois testigos de lo que dije.
yo no soy Cristo, yo no soy el Cristo, dice Juan, sino que soy enviado delante de Él a preparar el camino. O sea que Dios te está diciendo, mujer y hombre, te está llamando a que tú prepares el camino para un pastor que vendrá, para hacer una obra grande, donde recibirás corona. El Señor te está hablando. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Usted está abriendo el camino para alguien que va a hacer algo grande. Y usted se hace parte del esposo de Cristo. Y está fundamentando a la esposa, que es la iglesia. Te está diciendo, camina. Te está diciendo que eso que haces es gozo. Esto es un llamado que está diciendo el Señor a todos. No entiendo por qué en este momento. Renovar, hacerse de nuevo e ir a predicar. La gran comisión, el resumen de la Biblia con Juan 3:16, porque nos dio su Hijo único. Qué llamado, Señor, hoy. Y te dice, mira, como virgen prudente tú tienes tus lámparas encendidas llenas de gracia, porque el esposo viene por la esposa. Tienes que estar esa virgen prudente ahora mismo. Y mira cómo contesta Juan, en sabiduría le está diciendo. Juan usa la imagen nupcial del matrimonio. Juan sabe de las arras que pagó el Señor, que va a pagar el Señor Jesucristo en la cruz. Las conoce y las nombra aquí, pero es pasado, más el presente son las arras que dio. Y está hablando del matrimonio, y él es el amigo del novio de Jesús, y nosotros esa esposa, no el novio mismo, el amigo del novio. O sea, Juan prepara el camino, organiza la boda y luego se retira con gozo. Cuando el novio llegaba, cumplió su trabajo, llegó el esposo por la esposa. O sea que Juan cumplió su misión. Hoy tienes un llamado como Juan, es lo que está diciendo el Señor. Debes preparar la llegada. Deleitados a sí mismo en Jehová, y Él os concederá las peticiones de vuestro corazón. Cuando abras el camino a la obra, Dios reconocerá lo que tu corazón necesita para la llegada del Mesías. Imagínate colocar a la llegada del Mesías, recibirlo. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 8 palabras de poder del ministerio que usted está preparando. Usted camina por 8 palabras de poder y abre el camino para que venga un pastor. La partícula es necesario que Él crezca, es necesario, expresa la necesidad divina, no solo de un deseo personal de humildad o del propósito que usted tenga de servirle a Dios, sino es el Espíritu actuando en usted. Juan no está siendo modesto. Usted tampoco está siendo modesto, porque usted está lleno del Espíritu y dice, voy a abrir el camino. Está reconociendo un orden cósmico de Jehová en Cristo y de Cristo en nosotros. Abre el espacio, como el spark del átomo que hablaba mi hijo. El spark mantiene la conexión del núcleo, los protones, neutrones, la composición misma del universo en nosotros. Dentro de nuestro cuerpo se mueven átomos todo el tiempo. Es la conexión de Dios. Es un ciclo del spark. Asimismo es el ciclo de la era del heraldo de Juan que terminó. Usted tiene un trabajo, hágalo y ya termina, porque la era del Mesías ha comenzado. Mire, todo pastor hoy que escuche, todo evangelista y maestro fiel debe adoptar la postura de Juan. El propósito de nosotros, mi propósito, es hacer grande a Cristo, porque yo no soy nada, menos que un gusano. Amén. Pero Cristo vive en mí y siento cómo se mueve ese spark, esa fuerza. Mis átomos sienten la presencia de Jehová, una reacción en cadena que tú sientes. Por eso, para que se active
En nuestra humildad reconocemos ser siervos, como Marcos 10:43-44 dice. Antes bien, haceos siervos los unos a los otros, porque el que en vosotros quería hacerse grande, será vuestro servidor. Qué difícil es ser siervo de alguien. Sí, qué difícil es reconocer, bajar, dejar el ego, la altivez, el yo. Aquí nos está enseñando la llegada en el rapto y la preparación. Y la clave es que es necesario que nosotros menguemos en el Espíritu para que Él crezca en nosotros, su carácter. Empezar a trabajar en nuestras debilidades para que el carácter de Cristo empiece a trabajar. Si tengo ira, dejar la ira para la comprensión. Si pierdo el dominio propio, empezar a desarrollar el dominio propio para actuar correctamente. Si salen groserías, controlar la lengua, el chisme. Son muchos los puntos de trabajo que tenemos que menguar para que el Cristo vivo crezca. Y ahora vemos primero del amigo cómo mengua, cómo forma, y ahora nos dice, si quieres aprender a ver lo que viene de arriba. 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús es de origen celestial. El que viene de lo alto está sobre todos, afirma que Dios da el Espíritu por medida al Hijo. Es decir, Jesús posee la plenitud del Espíritu sin límite. Ahora, nos preguntamos en el Antiguo Testamento, en la Torá, ¿cuánto fue la medida de Dios dada a los profetas? Bueno, incluido a Juan. ¿Cuánto fue esa medida que le entregó? Si aún los profetas, los patriarcas, Juan, nosotros somos terrenales. ¿De cuánto es nuestra medida? Y sabemos que recibieron y recibimos revelación divina. Por eso su enseñanza tiene una autoridad cualitativamente distinta. Distinta a los patriarcas, a nosotros. La medida se mide en el nivel en que nosotros vayamos saliendo de oscuridad a la luz. Cristo es el único que habla de lo que vio y oyó directamente del Padre, porque el Padre le habló directamente al Hijo, y el Hijo es el mismo Padre que ha visto directamente lo que enseña Jehová Hashem. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu caminaron a la tienda de Abraham y le dijeron a Abraham, ¿por qué crees no destruir Sodoma y Gomorra? Allí estaba. Cristo vivió en el arca con Noé y se le apareció con Melquisedec. Cristo actuó en el Antiguo Testamento en todas sus instancias, porque es parte del Antiguo Testamento. Por eso Dios nos ha hablado del Hijo. Y nos preguntamos, ¿será que sí escuchamos ahora? Juan 3:32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Quién? El Verbo. ¿Y nadie recibe su testimonio? El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque se siente y se vive. Esto certifica que es testimonio verdadero. El testimonio de Jesús es único en su clase, es parte de la revelación. Y no son revelaciones enviadas por ángeles, ni visiones, nada. Es el relato directo del Verbo en la tierra, que habitó en el seno del Padre y habita. Mira que Dios te está diciendo hoy, hija mía, hijo mío, recibe el testimonio de hoy sobrenatural y empieza a cambiar tu corazón con fe. Reconoce a Dios como tu Señor.
Reconócelo. Reconócelo ahora mismo. Dile, Señor, te amo, dile. Te reconozco como mi único Dios. Vas a orar, cierra tus ojos ahí. Vas a decirle, Señor, gracias. Y hoy creo en el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en el testimonio de Dios En el testimonio de Jesucristo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y reconozco verlo, Reconozco verlo, conocerlo. conocerlo, Porque el que Dios envió, porque Dios es. las palabras de Dios hablan, Las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu pues Dios nos da el Espíritu ahora mismo como medida. como medida. Ahora reconozco Reconozco el acto sobrenatural el acto sobrenatural del nacimiento del nacimiento en aguas, del nacimiento del Espíritu, en el Espíritu en el Espíritu Santo de Dios. Santo de Dios. Dile, porque en Él habita corporalmente Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. de la deidad. El Padre ama al Hijo El Padre ama al Hijo. y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas que entregadas en Reconozco Reconozco al Padre, al Padre, a su autoridad universal, a su autoridad universal, el único digno, el único el Dios, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que se levantó de los que muertos, se levantó de los resucitó, resucitó, ató el Hades a todo el lado. y sostiene los rollos. Tiene los sostiene los rollos. rollos, El único Rey de Reyes, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor de señores, que desata mi corazón Que desatan. que y trae paz. trae paz. Entrega todas las cosas en su mano, En su mano, incluyendo el futuro juicio, incluyendo el futuro juicio. la resurrección de los muertos, La resurrección de los muertos, el don del Espíritu el don del y Espíritu la salvación de nosotros y la salvación de nosotros como creyentes. como creyentes. Señor Jesucristo, Señor Jesús, toda potestad toda potestad es dada a ti está a ti en el cielo y la tierra, en el cielo y la tierra. porque creo en el Hijo Porque creo en el Hijo para tener vida eterna. para tener vida eterna. Creo en el Espíritu Santo de Creo en el Dios Espíritu Santo de Dios y lo acepto y lo acepto en mi corazón. En mi corazón. El cielo es parte de mí. El cielo es parte de mí. Tengo vida eterna. Tengo Tengo vida vida El eterna. reino El reino hace parte de mí. hace parte Reino de de los mí. cielos, El reino de los cielos. Reino de los cielos. Y yo hago parte de esa eternidad. Y hago parte parte de de la las eternidades. Da fe En fe, de corazón, Señor. de corazón, mi Rey. Porque la salvación viene por la gracia y por la justicia, mas no por obras, dice el Señor. Por la misericordia. Por la misericordia de Él. Dile, Señor Jesucristo, te reconozco ahora mismo. Cierra tus ojos ahí, empieza ahí a declarar, empieza a orar, dile, Padre Santo, tú transformas la oscuridad en luz, Señor, y tú hoy reconoces que he pecado, Señor, que te he fallado y que me arrepiento, Y dile. que soy lavado. Soy lavado ahora mismo, dile, en el Espíritu, hay ecos desde el cielo, bautizado en el Espíritu Santo. Empieza hoy a declarar ahí, dile, Señor, transforma mi ser. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.